Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santí Sofión. El doctor René Santí Sofión es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor también de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Con el doctor René Santí Sofión, hoy el tema de hoy es la deconstrucción del comunismo y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, buenas tardes a todos los radioescuchas, aquí con entusiasmo y querer comenzar a platicar de esos temas polémicos del día de hoy. Bien, doctor, ahí para entrar de una vez al tema, ¿cómo es el comunismo desde una perspectiva científica, doctor? Bien Edgar, yo creo que es importante hablar de los temas de la actualidad en los medios de comunicación, ya sea por internet, la televisión o la radio, porque he estado escuchando mucho, he estado oyendo a exmilitares, a maestras, coordinadoras de colegios, sacerdotes, pastores evangélicos y ahora una serie de comerciantes. Yo creo que es bueno tener un poquito más de conocimiento para poder utilizar las palabras. Pero yo me pregunto por qué estamos hablando de comunismo cuando considero, y si me equivoco me perdonan, a todas las personas que he oído comentar en TikTok, en YouTube, en Facebook y en todos lados, no han leído sobre comunismo ni qué es el comunismo. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿por qué lo hacen, verdad? Entonces yo creo que una perspectiva científica del comunismo es entender que puede ser utilizado la palabra comunismo como un miedo, como un sinónimo de miedo para causar división, enojo, irracionalidad y no sé, tal vez división y confusión con la finalidad de ganar adeptos. Eso es lo que creo que está pasando. Porque si o quisieran entrar a conocer qué es el comunismo, cómo surgió, leer El Capital, que habla sobre capitalismo de Engels y Marx, o querer hablar de teorías económicas de Mises, de Hayek, de Keynes, de Tirole, de Felber, los últimos premios Nobel de Economía como Kahneman y Thaler, o Banerjee y Duflo que hablan sobre la pobreza, o los libros que hablan sobre el cambio climático y la economía y la macroeconomía. Yo creo que no. Se usa más como un estigma para dividir y etiquetar a un grupo de personas, causando más emoción para que disminuya la razón. Y eso lo hacemos como un mecanismo en el cual el cerebro, hablando de neurociencias, guarda en sus memorias del inconsciente lo que ha vivido a través de estos años. Yo tengo 61 años de edad. Mi bagaje cultural está relacionado con la época de los años 60, 70, 80 y para acá. ¿Qué pasó en los 50, 60 y 70 en Guatemala? La guerra del comunismo contra el capitalismo. Recién hace poco fuimos a Nueva Orleans y cuando vayan, tomen un tour ahí, un city tour, y lo llevan a uno por las casas de algunos de los dueños de la United Fruit Company. Y sin saber que nosotros estábamos ahí, estaban contando la historia de Guatemala y cómo los dirigentes eran amigos del presidente de Estados Unidos en esa época. Y como había un movimiento hacia la discrecionalidad de los territorios para porque todos tuvieran más oportunidad de trabajo, le querían quitar algunos sectores a la United Fruit Company. Entonces lo que ellos quisieron fue causar la guerra para quedarse con sus propiedades y tener más dinero. Catalogaron a las personas como comunistas para matarlas. Y eso pasó en toda Latinoamérica. Entonces lo que ellos utilizaron para causar miedo y división fue la palabra comunismo. Y es lo que está pasando también ahora aquí con nosotros. Entonces, nosotros, los de esa época, creemos que el comunismo existe, pero eso no existe. ¿Por qué no existe el comunismo, ni el capitalismo, ni el socialismo? Porque si van a leer a Adam Smith sobre el capitalismo, si van a leer a Marx y Engels sobre el comunismo, y si leen otros libros, incluso los sociales, sobre Hayek, Keynes y Mises, incluso sobre el socialismo,
se van a dar cuenta que esas teorías económicas escritas en papel no existen. ¿Por qué? Porque todos los países del planeta utilizan aspectos socialistas y aspectos capitalistas. Socialistas, por ejemplo, para la salud, educación y seguridad, digamos. Y más capitalistas para el libre mercado, libre comercio, propiedad privada. Y se van entre esos dos rangos todos los países. Pero un país puro comunista no existe, ni China. China es capitalista. Rusia también. Y Cuba trata de ser, pero no puede, porque se está bloqueado. Lo mismo que Venezuela. Entonces, cuando algún presidenciable habla sobre que no existe las teorías económicas, tiene razón. Las teorías en papel no existen en la práctica. ¿Por qué? Porque la mano invisible de Adam Smith, los fetiches de Marx y todo ese tipo de circunstancias de Tirole, Felber y Rifkin y todos los demás que existen. Aquí creo que tengo un documento que lo voy a leer. El espíritu salvaje de Keynes, la mano invisible de Smith, el orden espontáneo de Hayek, el fetiche de Marx, la acción humana de Mises, el factor humano de Polanyi, la empatía de Rifkin y Tirole y el espejo del alma de Tirole no son más que interpretaciones del factor humano, que fue el libro que escribió Mises, Acción Humana, se llama. Y por eso lo leí yo, para dar a entender qué estaba pasando. Pero el humano no es perfecto, y al no ser perfecto, todo lo que hace es imperfecto, con cosas buenas y cosas malas. Entonces hay capitalistas buenos y capitalistas malos, capitalistas corruptos y capitalistas que no son corruptos, comunistas corruptos y comunistas no corruptos, socialistas corruptos y socialistas no corruptos. ¿Por qué? Porque el ser humano lo trae intrínsecamente dentro de su ser, a través de los factores genéticos y epigenéticos y medioambientales, lo que va a hacer con la educación con la que lo formaron, con la religión que lo formaron, con la cultura donde nació. Entonces, en resumen, las perspectivas científicas de la palabra comunismo actúan como un episteme, como una verdad en el inconsciente de la persona, a la cual, según lo que cada quien haya vivido en su vida, va a temer o va a apoyar en base a lo que él cree que es verdad. Pero la verdad, en la posmodernidad, no existe factores absolutos. Existe mi verdad y lo que yo creo del comunismo. Existe la verdad de los demás y lo que creen del comunismo. Pero si ellos en su vida han visto al comunismo en videos, películas, radios, noticias y prensa, que todo es malo, van a creer que todo es malo. Y no es así. Porque habrá cosas buenas en el comunismo. La salud, la seguridad y la educación son buenas. Lo que es malo en el comunismo es la falta, por lo menos desde mi perspectiva, que también puedo estar equivocado. Lo bueno del capitalismo es la propiedad privada, el libre comercio y la libre expresión, entre comillas, porque aquí en Guatemala no podemos ni hablar nada porque rápido nos van a bloquear. Pero en otros países donde supuestamente sí hay libertad, se puede hacer. Entonces, la perspectiva científica del comunismo actualmente en los medios de comunicación en Guatemala se está utilizando como un instrumento para causar miedo, división, confusión, con la finalidad de ganar adeptos, porque no es para discutir las teorías económicas, ya se lo dije, ni siquiera son verdades absolutas. No existen en el planeta esos sistemas políticos escritos en papel. Existen sistemas políticos híbridos, combinados, binarios o como le quieren llamar, donde utilizan lo mejor que pueden para ser corruptos o para causar el bienestar del pueblo o para causar bienestar de un cierto grupo sociopolítico o para causar bienestar en una población mayor. Cada quien sabrá que lo que quiere, pero recordemos que por principio los intereses propios en la política predominan ante los intereses del bien común. Entonces, hay que tener cuidado cuando nos estén tratando de motivar y sacar nuestra emoción, porque si pensamos con la emoción, entre comillas, no vamos a razonar. Entonces, tenemos que pensar por qué están hablando así, para qué están hablando así, y tratar de razonar qué es lo que queremos nosotros para nuestros hijos, para nuestros nietos y toda la población y el bien común de la mayor parte de las personas. Prácticamente es eso, es neurociencias, es epistemes, es memoria en la amígdala como emoción y en el hipocampo como memoria. Y la conjunción de los neurotransmisores, de lo que se va guardando ahí
desde que estamos en el útero materno, es lo que va creando nuestras ideas y paradigmas a los cuales tenemos que buscarle lo positivo y lo negativo de nuestros propios paradigmas para tratar de encontrar lo mejor camino para la mayor cantidad de gente, en resumen. Entonces, cuestionemos nuestros propios paradigmas, analicémoslos y analicemos las diferentes opiniones que tratan de motivarnos emocionalmente hacia uno u otro lado de la razón, supuestamente. Doctor, y si lo vemos desde una perspectiva filosófica. Es muy interesante, Edgar, porque como le decía, Engels y Marx son los filósofos de la economía que estudiaron el capitalismo, igual que Adam Smith cuando estudió las razones por las cuales los países eran ricos. Y lo mismo pasa con Wittgenstein, que comenta que la palabra, en este caso comunismo, puede tener muchas interpretaciones, o sea que cada quien interpreta la palabra según lo que ha vivido. Si él ha vivido bajo el miedo del comunismo, va a tener miedo al comunismo. Si él ha vivido bajo un régimen comunista donde le ha ido bien, va a pensar que el comunismo es pues, bueno. Pero lo único que tiene que hacer es apartarse de las radicalidades, o sea, apartarse del capitalismo, del socialismo y del comunismo para verlo desde afuera. Tratar de entender que las políticas económicas de hoy están viendo qué están viendo hoy los premios Nobel de Economía. Quitar la pobreza, está hablando de pobreza y economía, ¿no? Banerjee y Duflo se llaman los ganadores del premio Nobel, fue creo de 2018. Después los cambios climáticos y la macroeconomía. Y después la psicología y la economía. ¿Por qué? Porque las grandes debacles banqueras son por nuestro sistema de pensamiento humano. Ahorita ganó, creo que el premio Nobel este año o el año pasado, unos libros que hablan sobre eso, por qué los bancos quiebran. Y la razón es que cuando todos, mira, pues, eso necesitaríamos una mañana para hablar de todo eso, pero prácticamente el valor de las cosas la ponemos entre lo que todos creemos que es una verdad. Entonces, el quetzal, el dólar, el euro y lo que ustedes quieran, creemos en eso. Antes había un respaldo económico, valor del oro, pero a partir de los años 70, 80, después de la Segunda Guerra Mundial, lo quitaron y ahora todo es fe. Entonces, algo vale mucho porque todos creemos que vale mucho, como un diamante. Pero un diamante hoy lo hacen sintéticamente, entonces ya bajó su valor. Si hay mucho, baja el valor. Entonces, si todos tenemos miedo de un sistema bancario y todos sacamos el dinero del banco, el banco quiebra. Porque el banco trabaja en base a fe de las personas que meten su dinero ahí. Porque lo que meten, ¿qué son? Papeles, monedas, tarjetas de plástico y números en internet. ¿Y cuál es el valor de eso? Lo que creemos nosotros. El papel de una moneda, ¿cuánto vale, creen ustedes? Solo porque tiene un 5 apuntado ahí, vale 5. Vale 5 porque todos creemos que vale 5, pero ¿cuánto vale el papel? Vale menos de un centavo. Yo no sé cuánto vale, pero valdrá menos de un centavo. Hace poco hablé con un cuate que es el que hace las monedas en Europa, un paciente mío, y me dice realmente el valor de lo que realmente vale es casi nada, pues. No es el valor que tiene impreso ahí, y es porque le estoy diciendo. Entonces, ante la fe del dinero, los sistemas bancarios funcionan. Entonces, la perspectiva filosófica de Wittgenstein es precisamente eso. Es lo que dice Derrida y lo que dice Nietzsche. Las verdades social nacionalistas que criticaba Nietzsche, o las verdades de los sistemas culturales, económicos, políticos, científicos y artísticos son subjetivos, como dice Derrida. Tenemos que deconstruir, significa repensar lo que significan las palabras y ponernos de acuerdo todos para que hablemos el mismo idioma. Ahorita estaba leyendo la nueva definición del dolor por la Asociación Internacional del Manejo del Dolor y llevan 5 años tratando de ponerse de acuerdo con la definición de la palabra dolor. Ahora, ¿cuántas interpretaciones creen que hay
del comunismo, del capitalismo, del socialismo. Busquen ustedes cuál es la definición. Van a encontrar un montón, y no cientos, miles. Y esos son los que más o menos leen. Y los que no leen, y los que solo miran YouTube, y los que solo miran lo que le contó su vecino. Por eso es que tendemos a crear ese tipo de verdades del Internet y ahora con la comunicación virtual. Por lo que nos pasa en un video, creemos que ese video es cierto, pero no. Siempre cuestionense lo que le están diciendo en un video. Porque les aseguro, lo puedo hacer la prueba cuando quieran, que parte es verdad y parte es mentira. Y ojalá la mayor parte fuera verdad. La mayor parte es mentira y por eso es que ahora los sistemas políticos internacionales, el Brexit y la ganancia de Trump, que son los que yo he estado estudiando un poco, a través de las redes con el Cambridge Analytica, se ha podido establecer que se puede manipular la emoción de las personas, que es lo que están haciendo con nosotros ahorita. Si yo sé que ustedes tienen características cerebrales, es increíble eso, tienen características cerebrales que tienden a la disciplina, al orden, a la jerarquía y al hacer caso a lo que me dicen, aunque sea mentira, es una forma de pensar en el cerebro. Y la otra que son un poquito más liberales, como piensan los liberales y no los conservadores, en los cuales son más el bien común, la amistad, que todo puede ser mejor y buscar más el bien común que el bien particular. Y los otros sistemas conservadores son más el bien particular y analizan los cerebros y miran que las personas que son conservadoras tienen la amígdala, que supuestamente es el centro cerebral de la emoción, un poquito más grande. ¿Qué significa eso? Que las personas conservadoras, las personas capitalistas radicales, o incluso también comunistas radicales, tienen ese sentido de la amígdala hipertrofiado. Está más grande la amígdala, el centro de la emoción. Pero ahora la pregunta es, ¿la amígdala hace al individuo o el individuo modifica la amígdala? Entonces, lo que yo les puedo decir de neurociencia es que Ramón y Cajal hace más de 125 años dijo que uno podía moldear su cabeza de acuerdo a sus pensamientos. Entonces, en resumen, esa amígdala se hipertrofió porque a través de su nacimiento y su cultura y su religión y todo lo demás, se fue formando así. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Nosotros podemos cambiar nuestro cerebro, lo que querramos hacer, volvernos psicópatas, volvernos sociópatas, si no, miren qué pasa en Guatemala ahora. Entonces, la sociopatía integrada son esos personajes que se vuelven corruptos y quieren ganar todo. Entonces, ¿nosotros podemos modificar el cerebro? Sí, a través de la forma en que vamos aprendiendo a vivir. Si somos tramposos de niños, si miramos a nuestros papás que mienten, nosotros vamos a mentir. Si nuestros papás son tramposos, nosotros vamos a ser tramposos. Entonces, cómo vamos creciendo también va modificando el cerebro y nos hace más conservador o nos hace más liberal. Hay un libro muy interesante que se llama La mente de los justos de Hadid. Dice que él dice que hicieron unos estudios en psicología donde investigaron las funciones cerebrales de las personas conservadoras, los capitalistas radicales, Trump, para que me entiendan. Este tipo de personas generalmente, dicen ellos, fueron educados por padres rígidos, verticales, militares, que les ordenaban hacer las cosas como tenían que ser. Si ustedes dicen, vayan a matar, tienen que ir a matar. Vayan a la guerra, tienen que ir a la guerra. Vayan a robar, tienen que ir a robar. Entonces, ese tipo de sistema va moldeando el cerebro para que la persona sea una sociópata. Psicópata es el que hace psicópata asesino que mata a mucha gente y no se arrepiente. Y el sociópata es el que hace mal a la gente, sabiendo que está haciendo mal, se puede sentir mal, pero se acostumbra o se le quita el sentido del mal y sigue haciendo mal por su propio bienestar. El que roba la salud de un pueblo, el que roba la educación a un pueblo, el que roba todo a un pueblo, es un sociópata. Sociópata que puede ser integrado. Si su marido le pega, si su mujer le pega, si su mujer le causa problemas psicológicos, si sus problemas psicológicos son problemas, sociópatas, los cuales fueron moldeados para llegar a este punto. Aunque también hay factores genéticos. El gen MAOA puede predisponer a alguien a ser un psicópata asesino que no se va a arrepentir. Sin embargo, esa psicopatía o sociopatía se puede modificar, es la gran pregunta de hoy en las neurociencias. Y por lo que yo he leído hasta hoy, creo que sí se puede cambiar epigenéticamente, o sea, con todo lo demás. O sea, no trae su gen para ser un asesino, pero no es asesino
porque su familia, su educación y su religión lo llevaron por el camino del bien. Incluso hay un libro, ya no me acuerdo cómo se llama, el señor se me acuerdo más tarde, que hizo un libro que se llama La mente es psicópata, donde él trae el gen del gen MAOA. Él investiga a los psicópatas asesinos y les encuentra el gen MAOA. Hace estudios neurocientíficos del lóbulo cerebral frontal y entre que me entiendan, está atrofiado, no funciona bien el lóbulo frontal y por eso son psicópatas en parte, es una de las razones. Y él también la tiene. Sin embargo, él pregunta en su libro, ¿por qué yo no soy un psicópata asesino? ¿Por qué? Porque la epigenética, la cultura, la educación, la religión, el abrazar, el besar, no saben la importancia que tienen las caricias y la empatía con las demás personas para modificar sus tendencias sociopáticas o psicopáticas. En resumen, a ver, si no, paso aquí, ¿qué más digo? Bueno, Nietzsche. Doctor, ahora bien, si lo vemos desde una perspectiva religiosa, Eso es muy interesante, Edgar, porque el comunismo viene de comunis, de latín comunis, que es comunidad. Entonces, si leen el libro de Capital, que habla de Capital de Engels y Marx, incluso también el libro de Polanyi, se llama La Gran Transformación, o el libro de Adam Smith, cualquiera de esos tres libros, habla sobre la historia de la economía a través de la evolución del ser humano, digamos. Y entonces hablan que las primeras comunidades fueron comunales. ¿Cómo cazábamos un mamut? ¿Cada quien por su cuenta? No, teníamos que juntarnos. Y al juntarnos hacíamos un trabajo para la comunidad. Y así fueron las primeras economías. Después fue el feudalismo, después fue el esclavismo, y después fue muchas cosas, ¿verdad? Hasta que llegó en el siglo XVIII, 1789, cuando el rey dispuso tratar de ver cómo solucionar los problemas económicos de la población y dividió a las personas, los que lo apoyaban del lado derecho de la corte y los que no lo apoyaban del lado izquierdo. Y a partir de entonces se crea la palabra izquierdista o comunista, zurdo dicen algunos, ¿verdad? Y derechista los otros. Es porque pensaban que él como rey tenía la potestad de Dios, digamos. Entonces, los que lo apoyaban eran de la derecha, los que no de la izquierda. Y a partir de ahí se cree que hay derecha que son capitalistas y se cree que hay izquierda que son comunistas, pero ni eso, ¿va? Entonces, esos conceptos abstractos mentales son conceptos humanos. Entonces, las religiones tienen a apoyarse en una comunidad. ¿Cuál es el sistema económico de los primeros cristianos en el año 33, o no sé cuánto fue, el año 0, cuando vivió Cristo, ¿va? Del 0 al 33, digamos? Eran comunales. Ellos se juntaban el dinero, sacaban lo que tenían que hacer y comenzaron a convivir así. Así comenzó a ser el cristianismo. Y se apoyaban. Y no solo el cristianismo, también el hinduismo, el budismo, el confucianismo, para que sepan. En China, bueno, en Asia, digamos, las principales religiones confucianistas son comunales, familiares, que respetan el orden y la jerarquía. Entonces ahí no le levantan la palabra a nadie. Pero incluso yo hace poco estuve en Japón. Ahí el doctor, el cardiólogo que estaba viendo a mi mamá, le decían maestro, todos los del hospital. Todos lo respetan y todos le hacen reverencias, tanto al papá como al abuelo, como al presidente de la nación. Entonces no es porque crean en el comunismo, creen en su religión, por eso que su cultura son así, porque velan por el común denominador. Agarran a un corrupto en China y lo matan. Si a alguien le falta respeto al padre, al abuelo, al tío, lo castigan severamente, porque la cultura, desde que son niños, aprenden que el de arriba tiene que mandar, aunque se equivoque, ¿verdad? Que también es la contraparte, que se puede equivocar también. Y si es psicópata, también va. Pero no sé. Entonces, pero el orden que le estoy contando del confucianismo es comunal. El orden de los budistas, comunal, el bien común. El orden de los sintoístas, no digamos, ellos cuidan la naturaleza, cuidan a la comunidad, cuidan la alimentación. Entonces, la comunidad religiosa, por lo menos en las religiones que yo he leído, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el sintoísmo, el confucianismo, el taoísmo, las religiones mayas, aztecas,
velaban por el bien común. Entonces, el común denominador de las religiones se llama la regla de oro, que es velar por los ancianos, por los viudos, por las viudas, por los huérfanos, por el enfermo, por el apartado, velar por los que están peor que uno. Así surgió la naturaleza humana en el sentido de empatía. ¿Cuándo surgió la cultura? Cuando al primer neandertal lo encontraron con la fractura del fémur vivo después de 10 años. ¿Por qué? Porque alguien lo tuvo que ayudar para que consolidara el hueso y él pudiera comer. Eso significa empatía. Entonces, los neandertales, cromañones, Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, según Gay Gould, son comunidades humanas que surgieron simultáneamente en el planeta y de las cuales solo el Homo sapiens continuó evolucionando y los demás pues, se extinguieron, aunque no se extinguieron totalmente, ¿va? Nosotros también tenemos genes paleogenéticamente de neandertales. Entonces, en resumen, las religiones tienen un bienestar común. Los libros de textos religiosos fomentan la empatía, el perdonar al enemigo. Cuando los cristianos de Guatemala dicen, sí, que no sé qué, que los homosexuales y no sé qué, les quiero decir una cosa. Dios creó a la mujer, sí, al hombre también, y a los hermafroditas. Los hermafroditas, desde el punto de vista científico, médico, son personas que tienen ambigüedad en sus órganos sexuales, sean el género que tengan en la cabeza. También fueron creados por Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Póngase a pensar. No hay solamente dos géneros, ni dos sexos. Hay hombres, mujeres y hermafroditas. Bueno, se llama un término diferente, pero para que me entiendan. Órganos ambiguos. Y la cabeza no digamos, que se modifica el género en el último semestre del embarazo, o sea que después del tercer mes comienzan a haber cambios hormonales en la mamá, que es lo que determina lo que el niño va a hacer cuando sea grande. Son los nuevos estudios científicos sobre el género y la sexualidad, que es otro tema que otro día lo abordamos, que está siendo utilizado o mal utilizado para dividir, confundir y ganar adeptos para mi lado. Otro día hablamos de eso porque es un tema un poco álgido, pero en resumen, todas las religiones van a perdonar, por lo menos la cristiana, la única que he leído yo, a perdonar a su enemigo. Y si su enemigo es lo que ustedes quieran, lo tiene que perdonar, porque fue lo que dicen las leyes espirituales de la Biblia, la Torá y el Corán, incluso. Bien, doctor, muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes del 92.1 de Radio Universidad, un tema que da para bastante. Ahí todavía nos quedaron ahí preguntas, doctor, en otra oportunidad, pero el tiempo para Conexión Académica ha terminado. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santisofión, especialista. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor también de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morir. Así que muchísimas gracias, doctor. Nos vemos y platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias y esto fue Conexión Académica. Buenas tardes.